Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Es una alegría muy grande. Cambia muchísimo porque fíjese que la gente con el pavimento arreglaron su frente, pueden pintarlo, pueden tener más ordenado, está más limpio. Es una gran cosa. Y es una alegría para nosotros también porque también circula el colectivo y cuando llovía era un desastre. Y ahora estoy muy contenta y gracias al gobernador y a todo su equipo que pudo hacerse esto de realidad y bueno, un sueño para los vecinos también que es hermoso. Chaco, gobierno de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Y aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, esta vez a partir de las 9:30 de la noche, en un nuevo ciclo de desafío. 29 años. 29 años hace que estamos en el aire, 29 años de lucha, 29 años de permanencia, 29 años de llevarle información y formar opinión dirigida fundamentalmente a la familia y a los jóvenes. Y nos pareció interesante iniciar esta nueva batería de desafíos hablando de lo que creemos que es lo más importante hoy para todos los argentinos, y es la economía. La economía en un país donde la inflación sigue aumentando, donde el 40% de la población es pobre, donde hay desocupación, donde los piquetes cada vez tienen más intensidad y son tremendamente resistidos por todo lo que ocasiona. Cuando hay protestas sociales y reclamos pidiendo qué es lo que va a pasar mañana. Porque hoy, mis amigos, no es difícil salir a la calle y escuchar a la gente decir, este país no da para más, hay que irse, y los chicos están pensando en volver al país donde vinieron nuestros abuelos. Y dijimos, bueno, ¿a quién invitamos? Invitamos a un hombre joven, a Santiago Pérez Pon, ministro de Economía, técnico, pero que ya hace algún tiempo que está en la provincia del Chaco, y esto sí lo faculta y le da contenido para emitir una opinión, para evaluar lo que estamos viviendo y quizá para decirnos qué es lo que puede llegar a pasar. Porque nada de lo que yo dije es noticia, nada de lo que yo dije es desconocido, de ninguna manera. Diría que es casi hasta remanido, entre nosotros. Pero lo que necesitamos nosotros no es solo escuchar lo que nosotros decimos porque finalmente termina siendo un run run que no nos sirve para nada. Lo que nosotros tenemos que escuchar es la voz de aquellos que de alguna manera tienen la responsabilidad incipiente de poder corregir lo que estamos viviendo y decirnos qué es lo que va a pasar mañana. Buenas noches, Santiago Pérez Pon, muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por iniciar este ciclo de 29 años de lucha informativa, ¿no es cierto? Y hacer una evaluación. Bueno, Santiago, muchas gracias por invitarme. No, por favor, para nosotros es un placer y una necesidad. La gente tiene hoy ganas de escuchar a los que saben, de escuchar que nos digan lo que puede pasar, porque del rum rum, de los comentarios,
de aquellos, porque todo el mundo cree que sabe de lo que está pasando y finalmente terminamos dándonos cuenta que no sabemos nada. Por eso hay que ir a los técnicos, a los que tienen la facultad y el contenido para decir, sí, señores, ojo, esto es así, esto es asá. ¿A dónde apuntamos? ¿Cómo ves la situación hoy, Santiago? En el contexto general, vamos a la nación y después venimos a la provincia. Bueno, la verdad que estamos transitando un momento, como se conoce en la economía, de mucha inestabilidad. Y esos son momentos, muchas veces, de grandes oportunidades también. Tuvimos un año 2021 comparado con el resto de los años de la Argentina, y uno tiene que tratar de salir un poco del ruido de todos los días, de lo que escucha a veces en cuestiones también de conflictos políticos, y analizar la situación con la manera más objetiva posible. El año pasado fue un año de mucho crecimiento en Argentina, ¿no? Y en la provincia del Chaco también. La Argentina hace mucho no crecía más del 10%. Y eso significa porque se ha recuperado. Entonces todos sentimos un poquito, no mucho, pero sentimos un poquito que nuestro salario mejoró un poquitito, que aquella empresa que cerró por la pandemia, algunas se pudieron recuperar, aquel que había perdido su trabajo, algunos pudieron conseguir, pero seguimos en un grado de inestabilidad muy grande donde mucha gente hoy siente que su salario no alcanza, que es el problema estructural que tiene la Argentina, que tiene que ver con la inflación. Pero no estamos en una situación de crisis como tuvimos otros años, como ha pasado el año 2018, 2019 y también el año 2020 por la pandemia. Pero sí hay que ser muy cuidadosos con las decisiones que se toman, porque estamos, como dije, en un grado de inestabilidad muy grande. Hoy la política económica, si tiene un único objetivo hacia adelante, el ministro de Economía de la Nación, el presidente, la vicepresidenta, el gobernador, los ministros de Economía de las provincias, es cuidar el salario y el trabajo de la gente. Y creo que nosotros de la provincia del Chaco tenemos ciertas medidas que podemos llegar a realizar para poder contener, pero las decisiones macroeconómicas están a nivel nacional, que mucho también se mezcla con las decisiones políticas o con los diferentes acuerdos y desacuerdos que hay en la política, pero creo que si tenemos que mirar hacia adelante, primero tenemos que cuidar la fuente de trabajo. El empleo se recuperó mucho en términos del empleo registrado, falta muchísimo, pero creo que hoy la prioridad número uno es el cuidar el salario de la gente. Sin ninguna duda. Muchos entendidos dicen de que el salario real verdaderamente no se recuperó, que la diferencia entre la inflación y la recuperación real del salario es mucho menor, ¿no es cierto? El famoso dicho, uno va por la escalera y el otro por el ascensor. Y en el contexto general, cuando uno sale a la calle, la gente está permanentemente reclamando, decir, che, no me alcanza la guita para llegar a fin de mes. Bueno, pero ahí hay una diferencia y es, como decía, problemas estructurales que tenemos en Argentina. Si uno ve en el año 2021, el salario se recuperó por encima de la inflación. ¿De quiénes? De los trabajadores formales. Sí, ¿de quiénes? Sí, claro. De los trabajadores públicos. ¿De quiénes? Quienes están formalizados en una empresa. Ahora, el 40% de la Argentina tiene un trabajo informal, tiene una changa, tiene trabajadores temporarios, trabajos parciales. Para ese, como no tenemos regulación, seguramente los salarios, y no seguramente, los salarios seguramente no recuperaron por encima de la inflación. Entonces, tenés un 60% de la Argentina que más allá de las reglas que tenemos, el año pasado tuvieron una ganancia. Poco, pero la tuvieron. Ahora, el trabajador informal no la tuvo. Y ahí está nuestro principal problema en términos económicos. Claro, la informalidad ha crecido, ¿no es cierto?, en términos generales, por la falta de los empleos formales, de la recuperación empresarial para poder captar más gente y todo lo demás. Y cuando uno escucha a los representantes de la Unión Industrial, de la Unión Obrera Metalúrgica, de las grandes entidades que representan a parte de la industria, lo que hablan es de que la presión, por ejemplo, impositiva es tal que el crédito es inaccesible y esto hace de que las dificultades para poder absorber gente, si no son mayores, por lo menos no han crecido, ¿no es cierto? Están ahí. Entonces, uno se pone a pensar, ¿va a haber, atento a las obligaciones sociales que tiene un gobierno en momentos de crisis o no tan crisis como vos decís, que hay en el mundo y que nosotros no somos ajenos a las situaciones generales que se está viviendo, que sí las padecemos,
va a haber algún momento o un análisis, que sospecho yo que lo debe haber, un análisis entre seguir entregando subsidios, en seguir entregando planes o favorecer a la industria, a las exportaciones, para comenzar de una vez por todas a absorber esa mano de obra ociosa que finalmente ir a un piquete para muchos de ellos en los testimonios termina siendo un trabajo. Totalmente. Creo que uno de los puntos que vos nombrabas son centrales, que tiene que ver que las empresas y las familias no pueden soportar mayor carga impositiva. Y eso es una realidad, y nosotros hemos hecho un compromiso en lo que corresponde, por ejemplo, a la economía de la provincia del Chaco y a lo que es mi responsabilidad particularmente, en que nosotros durante estos años no se van a subir impuestos. Y eso es darle también tranquilidad a cada una de las empresas que ingresos brutos no va a tener una suba. Obviamente muchos dicen que la carga impositiva es alta. Bueno, es alta porque hay un montón de vuelta de economía informal dentro del sistema. Si mucho, nosotros tenemos que tomar los incentivos necesarios para que esa informalidad empiece a disminuir. Por lo tanto, que quienes hoy soportan la carga tributaria no sean unos pocos, sean muchas personas. Y eso es una cuestión general y creo que el Gobierno Nacional también tiene que ir en ese horizonte. El segundo, como bien vos decías, tiene que ver con dónde van los mayores recursos del Estado. Y nosotros durante todo el año 2021 tuvimos dos medidas puntuales. La primera, que incentivar claramente la mejora del salario, ¿no? Tener que los salarios públicos crezcan por encima de la inflación, que la clase media pueda ir a comprar al supermercado con ciertos descuentos, ciertos días para agilizar, obviamente, su salario, que tengan subsidios directamente al transporte, a la energía, al agua, porque claramente forman parte de la canasta que uno consume en el día a día. Pero también, el segundo punto, nosotros está claramente que la política económica tiene que estar en incentivar la formalización del trabajo. No podemos seguir más con aumento de programas sociales, no se pueden seguir más con ciertos subsidios económicos que de alguna manera se terminan privilegiando a ciertos que tienen una mayor capacidad, como ha nombrado el gobernador. Si uno mira la distribución de los subsidios en Argentina, una gran concentración en el área metropolitana de Buenos Aires y no en el norte y en el sur, donde hoy las familias tienen un esto quería nivel de tocar salario aparte más grande. esa presión que están haciendo los 19 gobernadores. Pero volviendo a este tema, a lo que voy, y que vos destacaste, y sí termina siendo inmoral, es la carga tributaria que hay para esos pocos que están bancando a todos los que no pagan. Por ejemplo, las famosas, por citar algo, por bajar el terreno, decir, bueno, llega una moratoria. La moratoria premia al que no pagó y castiga al que pagó. Y al que pagó nunca recibe un premio. Entonces, sí, bueno, yo pagué, soy un gil. Entonces, entras en la vorágine de dejar de pagar para finalmente ser premiado con una moratoria. Ese tipo de cosas yo creo es algo muy sencillo, pero se tiene que revertir, porque entonces decís, bueno, ¿cómo es la historia acá? Premian a los que cumplen. Y las cargas impositivas son tales para aquellos que cumplen que terminan acotando las posibilidades de desarrollo cuando tendrían que haber, bueno, ¿cuánto pagás vos de ganancia? 35%. Bueno, te descontamos el 20% en tanto y en cuanto, en vez de fabricar 10 pelotas, mañana me fabrique 100. No hay ningún tipo de incentivo y no hay ningún iluminado en el contexto económico nacional que baje línea y diga, muchachos, fenómeno, aflojemos un poco la vara, ¿no es cierto? Porque acá tenemos que producir más y exportar más, porque finalmente va a ser la única solución. Si seguimos manteniendo que no está mal que entreguen subsidios y que el Estado participa, porque si no la gente no tiene para comer, y esto me parece terrible, porque muchas de las protestas que se hacen son reclamos genuinos, a pesar de todo lo que causan. Yo no comparto el corte de calle ni todo eso de ninguna manera, pues son formas de protestar, puede haberlas de una manera o de la otra, ¿viste? Pero yo no la comparto en forma particular, pero sí debe haber una flexibilización de las cargas laborales y las cargas tributarias para aquel que está haciendo algo. Por ejemplo, las pymes, que son donde querés hacer algo bien por derecha, esto vulgarmente hablando, ¡bum!, te caen con todo. Terminás finalmente haciendo las cosas en forma informal. Totalmente. A ver, lo que pasa en Argentina en general, que tiene que ver con la política económica, no tiene que ver con el monto de la carga tributaria, sino con la sostenibilidad de la carga tributaria. Nosotros lo que necesitamos es darle previsibilidad al empresariado y a las familias particulares de que tenemos ciertos impuestos que van a continuar así y que no se van a modificar por un largo periodo de tiempo, ¿no?
Y creo que, de vuelta, por lo que corresponde a la provincia del Chaco, ese es el mensaje que ha dado el gobernador y hemos dado nosotros del Ministerio de Economía, de cierta tranquilidad en un horizonte, cuáles van a ser los impuestos que va a tener que pagar cada uno de los contribuyentes, porque eso da una perspectiva de que no va a haber modificaciones hacia adelante y que uno puede hoy tomar ciertas decisiones en su empleo, en su trabajo y en su familia. En lo que particularmente decías de la carga tributaria, yo creo que se han tomado buenas decisiones en algunos sectores. Por ejemplo, la economía del conocimiento tuvo las exportaciones más altas de la historia el año pasado. El sector agropecuario este año va a tener exportaciones como nunca se ha visto, por lo menos en los últimos 10 años. Obviamente que la situación amerita, y estamos en una economía argentina con un déficit fiscal y financiero muy grande, que termina siendo también la cuestión de discusión, pero lo que necesitamos, creo, en la política económica es sostenibilidad de las medidas. Nos tenemos que poner de acuerdo de cuál es hoy la carga tributaria necesaria para cubrir los gastos, porque hay que ser sinceros también. Los impuestos que vienen a pagar la educación pública de nuestros hijos, nietos, sobrinos, que van a una universidad pública y pueden acceder, que van a una educación y pueden acceder, que pueden ir a un hospital de mejor calidad o mayor calidad, pero sabemos que más temprano que tarde van a recibir una atención, y todo eso necesita un financiamiento del Estado. Ahora, lo que sí creo y considero, al igual que vos lo decís, es necesitamos darle previsibilidad al empresariado para que pueda invertir. Y otra decisión importante que se ha tomado, por lo menos para el norte grande, tiene que ver la baja de contribuciones patronales. Y eso ha sido una decisión del presidente también y del gobernador Capitanich, que fue quien encabezó este pedido, que para los nuevos empleos no haya contribuciones patronales adicionales. Lo que está haciendo el Norte Grande me parece sensacional. Y esto, ¿no es cierto?, el cerebro y la gestión le corresponde a Coqui. Me parece bárbaro. Cuando empezaron con ese proyecto Norte Grande dije, por fin, ¿no es cierto?, están haciendo algo coherente, con objetivos, y no es para adularlo, porque yo ya no tengo necesidad de adular las actitudes, pero en este último tiempo es los mejores movimientos políticos en reclamo de equidad, ¿no es cierto?, dentro del ejido nacional para provincias que han sido marginadas durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, ahora Massa está proponiendo, que me parece que no es el más indicado, pero está proponiendo un pacto de la Moncloa para que todos los empresarios se sumen a discutir y a consensuar. Esto es, diría que más que un proyecto, esto es una necesidad. Nos tenemos que sentar, la situación del país lo amerita. Y sin embargo, estamos viendo, sin hacer nombres, diferencias que se mediatizan, que no le terminan haciendo nada bien al país. Que estas cosas, por ejemplo, es como que vos tengas problemas con tu esposa y lo ventilás delante de los demás. Estas cosas de pronto se tienen que dirimir en un contexto reservado para que no perjudique, porque esto sí le quita credibilidad al país. Totalmente. Lo que sí creo que las tormentas pasan. Lo que tenemos que ser muy conscientes, quienes tenemos algún tipo de responsabilidad, es que hoy la necesidad de la gente es que cuando va al supermercado el sueldo no le alcanza como corresponde. Claro. Entonces, las decisiones, más allá de las discusiones políticas que van a pasar, necesitamos todos los funcionarios y quienes tienen responsabilidad política de encontrar ciertos acuerdos. No los vamos a tener todos porque no tenemos el mismo pensamiento de cuáles son las metas que tenemos que cubrir, pero sí estoy convencido de que abril será un mes de tranquilidad, o empezará la tranquilidad, y que tenemos por delante un año, por lo menos con mucho desafío y con esperanza, porque creo que se pueden tomar muy buenas medidas para que obviamente la proyección de la Argentina empiece a mejorar. Santiago, este es un año para tomar buenas y malas medidas. Digo buenas, que se proyecten en el tiempo, y malas necesarias para modificar situaciones, porque no es un año electoral. Si no se hace este año, el año que viene, ya sabemos cómo es la historia argentina. Sí, pero eso es un gran problema. ¿No es cierto? Eso es un gran problema de la Argentina, y creo que son las cuestiones que tenemos que discutir hacia adelante. Es un problema cultural, ¿no es cierto? Que tenemos el año que viene. No podemos tener elecciones cada 2 años. No tenemos, quienes tomamos las decisiones de política económica, poder pensar solamente en un año para tomar ciertas decisiones. Y como dije, la política económica tiene que tener sustentabilidad. Claro. Y más allá de las discusiones que tuvo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si algo hizo, porque se terminaron discutiendo otras cuestiones y no el centro de la política económica, que es un programa económico de gobierno, que tiene ciertas metas que cumplir,
que tiene ciertos reajustes que hay que hacer en la estructura del gasto. Eso no significa que haya un ajuste del gasto público, sino todo lo contrario, pero es cierto que termina siendo un programa económico de discusión, no solamente de 1 o de 2, sino de por lo menos 5 años hacia adelante. Cualquier empresa que se viene a radicar a otro país tiene un análisis y un cash flow que hacen por 10 años. Y acá no puedes hacer para 1 año, 6 meses o 2 años porque no tenés un análisis puntual y claro de lo que puede llegar a pasar, ¿no es cierto? De esto no hay ninguna duda y ahí vamos. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué no se desarrolla? Bueno, ¿cuál es la previsibilidad que le estás dando? Entonces, esto es lo que vos estás diciendo. Bueno, hay que ver cosas. Y después, para los que no saben, el convenio o el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, amigos televidentes, era absolutamente necesario porque, para que ustedes sepan, el Fondo Monetario no es una entidad sola, no es una sola persona, es una fusión entre 180 países, ¿no es cierto?, de los cuales son todos socios. Si nosotros le decíamos que no al Fondo Monetario Internacional, teníamos 182 países que nos cerraban las puertas. Es imposible de vivir de esa manera. Ahora, se hizo de la mejor forma que se podía y las posibilidades de avanzar en todo esto me parece que, bueno, son más o menos conducentes a los proyectos que nosotros tenemos. Totalmente. Creo que de vuelta, mucho se habla de la discusión política y no del centro de la situación. Claro. Nadie cuestiona el superendeudamiento en dólares de la gestión de Mauricio Macri. Nadie se hace responsable de eso, si no hay una única responsabilidad. Pero sí necesitamos empezar a solucionar porque la Argentina es una sola. Nosotros frente al mundo somos la Argentina y la República Argentina. No es ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Fernández. Entonces, cuando uno sale al mundo, votamos a nuestro presidente, pero cuando salen al mundo a tener que cerrar ciertos créditos, sale la Argentina. Entonces era hiper necesario tener un acuerdo con el Fondo Monetario, claro, para entablar ciertas decisiones hacia adelante que creo que le van a traer muchísima estabilidad a la Argentina si podemos, obviamente, cumplir cada una de esas metas. Pero claro, ¿quién, independientemente de los análisis puntuales que se hagan, quién podía venir a poner 3 pesos en un país que está en default? Nadie. Totalmente. Nadie. Nosotros necesitamos, como dije, medidas sustentables económicas. No podemos vivir en el déficit fiscal y en el déficit financiero. La Argentina puede tener en momentos temporales por la política económica, como pudo ser el año 2020, pero necesitamos tener un equilibrio. Y creo que todo el arco económico, sin importar de qué partido político seamos, estamos convencidos que la Argentina necesita un equilibrio hacia adelante. Obvio. Es decir, pero claro, todos están queriendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo llegan? Por eso la necesidad de ponerse todos de acuerdo, o por lo menos en algunos puntos de acuerdo en favor de los argentinos, es absolutamente necesario, y dejar las mezquindades de un costado. Esto es así. Una última pregunta antes de ir al corte y después vamos a ir a la provincia. Te quiero hacer, ¿por qué seguimos en forma permanente? Vos sos un hombre joven que está poniendo el pecho, con muchas expectativas, con energía, con alguien que te acompaña o que vos acompañás, que es una muestra de trabajo, con una capacidad laboral tremenda. Seguimos hablando de lo que fue la herencia. Ya estamos hartos de esta cuestión. ¿Por qué? Porque cuando yo veo un cargo, a vos nadie te obligó a ser ministro. Vos sos ministro porque te tentó y porque te gustó. Y la gente tiene cifradas expectativas con el ministro para que resuelva problemas, no para que le diga lo que pasó. Macho, las cosas hay que resolverlas ahora. Seguimos con la herencia. Termina haciendo daño y haciendo perder credibilidad a la necesidad que tiene la gente de tener fe en los dirigentes que hoy están en el poder. Totalmente. Creo que a veces hay momentos en donde la discusión televisiva muchas veces y la discusión política está en una discusión por fuera de lo que discute la gente. Y como dije al principio, sí. Esto no es demagogia, pero tiene que ver con que muchas veces los dirigentes discutimos ciertas cuestiones o planteamos ciertos problemas que no son los problemas de la gente. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es tener un plan antiinflacionario y sobre todo que los salarios le puedan ganar a la inflación en el año 2022. Necesitamos tomar medidas para que cada una de las familias chaqueñas y argentinas estén en mejores condiciones. A nosotros nos votaron para eso. Al nuevo Frente de Todos nos votaron con una única condición y un mandato, que era mejorar el bienestar de la situación. Tuvimos 4 años muy difíciles para todos los argentinos, muy difíciles,
Y más allá de Mauricio Macri o de su equipo que lo acompañaba, nosotros llegamos con un mandato que era mejorar la vida de la gente. Entonces tenemos que dejar las discusiones políticas muchas veces, que se tienen que dar porque es importante el debate, pero al fin y al cabo las medidas que tomemos tienen que ser en beneficio de la sociedad, porque para eso obviamente lo votaron a la presidenta, a la vicepresidenta y al gobernador. Bueno, vamos a hacer un corte, pero no quiero dejar de destacar que por fin escucho algo sensato y coherente de lo que hay que hacer y la asunción de las responsabilidades que le compete a cada uno. Ya volvemos. Señoras y señores, tenemos joda. Llega la primera edición del año del evento más elegido por el público, el Cumbiódromo. La fiesta oficial de Viento Norte. 2 escenarios, pistas de baile, patio de comidas y bebidas, DJ y los shows en vivo de Rodrigo Tapari. Viento Norte. ¡Qué personaje! Y como siempre, muchas sorpresas. Sábado, 30 de abril, Gala, Hotel y Convenciones. Invitan Ícaro Producciones, Viento Norte, Brahma, Gala, Hotel y Convenciones. Sábado, 30 de abril, Cumbiódromo. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Tenés una empresa y querés conocer los diferentes programas de apoyo provincial? A través de 5 beneficios, la provincia del Chaco promueve en todo su territorio la erradicación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes, fomentando el desarrollo, la competitividad y la innovación. Estos son los 5 beneficios: 30% de descuento en tarifa energética, tarifa especial en el consumo de agua, exención de impuestos a los sellos, exención de impuestos a los ingresos brutos, reintegro de hasta un 30% de inversiones efectuadas en activos fijos, obras civiles y capital de trabajo, con un tope de 15 millones de pesos de reintegro. Seguimos apostando al desarrollo industrial y a un empleo digno y de calidad. Chaco crece con más y mejor empleo. Chaco, gobierno de todos. Bien, ya estamos en el segundo bloque, hablando sin ningún tipo de tapujos de lo que estamos viviendo con Santiago Pérez Pon, que es el ministro de Economía. Y hace pocos días trascendió en todo el país y a través de todos los medios de comunicación social de la Argentina y fundamentalmente aquellos poderosos como los que están instalados en Buenos Aires, donde se juntan 19 gobernadores y comienzan a reclamar sobre la federalización de los subsidios, de la coparticipación en favor de cada una de las provincias, que parece que todo tuviera que estar circunscripto a lo que es la capital federal. El precio del colectivo, el precio de la luz, el precio del gas, el precio de los impuestos, el precio de los servicios, el precio de los inmobiliarios, todo es menor. Pero no es poca cosa. El pasaje colectivo sale 18 mangos, 20 mangos y acá sale 50. Las diferencias son abismales, los servicios en general. Entonces esta lucha, esta posición dura, ¿no es cierto?, ante el presidente de la Nación, debe tener ya un correlato, sospecho yo. Totalmente. Creo que esto todo comenzó o todo se reforzó en el Norte Grande
que somos una región postergada en términos económicos, en términos de infraestructura, en términos sociales. Y bueno, no voy a decir, pero el gobernador de la provincia del Chaco es quien no solamente defiende, es la voz, pero que no solamente defiende a los ciudadanos chaqueños, sino también a toda la región del norte, y con una visión particular de discutir los temas que a veces necesitamos discutir entre las provincias. Creo que el Senado de la Nación, que es el lugar de las provincias, muchas veces no tiene las discusiones que necesitamos en términos de distribución. Muchas veces se habla de la desigualdad económica entre diferentes sectores de la sociedad, pero nunca hablamos de la desigualdad enorme que hay en nuestra Argentina y las grandes diferencias de la región pampeana del norte y el sur de la Argentina. Y creo que se ha llevado a debate, se han tomado medidas, se ha escuchado al gobernador y al resto de los gobernadores, pero creo que queda mucho debate hacia adelante, como bien vos decías, los subsidios económicos, la energía, la luz, el transporte, todos servicios que en el Chaco son mucho más caros que en la capital federal, donde también los salarios del Chaco son mucho más bajos que los de la capital federal. Pero lo termina pasando muchas veces es que quienes toman decisiones terminan llevándose por los medios de comunicación que están en la centralidad en la capital federal. Entonces, si sube el colectivo en la provincia del Chaco, no tiene tanto reflote en los medios nacionales como si sube en la capital federal. Entonces, creo que por suerte tenemos gobernadores comprometidos que pudieron dar la discusión. Pasó ahora particularmente con una cuestión judicial que está en la Corte Suprema, que tiene que ver con los fondos extra que se dieron en los últimos años al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de lo que es lo similar a la coparticipación, porque la Ciudad Autónoma no forma parte, sino fue agregada después, y que 19 gobernadores le dijeron a la Corte, particularmente no pueden fallar en contra del federalismo de la Argentina. Sí. En esto fue así. El Norte Grande tiene una expectativa muy interesante respecto a la presentación en conjunto. Me pareció muy importante el que por fin se agarren de la mano y salga el grupo de provincias en conjunto a presentar las posibilidades de desarrollo al exterior. Pues no es lo mismo el Chaco que Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, sin importar Jujuy. Los colores políticos. Claro, sin importar los colores. Absolutamente. Tenías fueron a unos y otros. Valdés, Morales, estaba el gobernador Morales, claro, en Jujuy, en Corrientes, fueron todos de la mano a decir, señores, nosotros tenemos esto. Esto me pareció tan, sensato y maduro, que hace rato que no se ve que vayan todos a abrir un espectro. Ojalá que, más allá de esa feria en Dubái y todo lo demás, que le permitan instalar algo y que quienes tienen que ver con el comercio exterior se advengan a abrir las puertas. Totalmente. Creo que ahora más que nunca los gobernadores y en realidad la sociedad en general tienen que empezar a tomar decisiones en bloque, porque es la única manera de cambiar la situación. Nosotros tenemos, las provincias del norte, tenemos muchos diputados, muchos senadores, 10 gobernadores, que claramente, si entre todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son 3, 4, 5 medidas importantes para revalorizar al norte de la Argentina, esas decisiones se van a seguir tomando y se van a tomar, claro. Por supuesto, porque son los representantes del pueblo y son quienes tenemos que representar o quienes tienen que representar a sus ciudadanos. Y pasa con Chaco y Corrientes, 2 provincias con colores políticos distintos, pero que trabajamos en conjuntos, por ejemplo, para tener un nuevo puente. Y eso ha sido un compromiso del gobernador, que obviamente fue el que lo impulsó, pero trabajando con Valdés en el mismo proyecto de obra para que 2 ciudades muy importantes tengan uno de los 10 proyectos más importantes que va a recibir la Argentina en términos de financiamiento. Sin duda. Ahora, ese tipo de actitud, ¿no es cierto?, interprovincial, ¿se ha instalado en la provincia intermunicipal? Sí, totalmente. Porque firmaron ustedes un convenio hace poco. El gobernador, si algo que lo caracteriza es poder trabajar con los 69 intendentes sin importar su color político. Y desafío a cualquier intendente de la oposición a que pueda decir lo contrario, porque el gobernador, sin importar quién sea su intendente o su intendenta, cuida y trabaja por las necesidades, que a veces son muchísimas, que a veces nosotros venimos a solucionar una parte de ello, pero hoy en la provincia del Chaco los 69 municipios tienen obras ejecutadas por la provincia y tienen un compromiso en cada municipio de cuáles van a ser las obras que se van a financiar 2022 y 2023 por el gobierno de la provincia.
Y creo que eso no ha pasado muchas veces en la historia política, digo del Chaco, pero seguramente de otras provincias también, en donde se haga un acto donde esté el gobernador, donde esté la vicegobernadora, donde esté todo el equipo de gabinete y donde estén los 69 intendentes que vinieron y se comprometieron con el gobernador de cuáles van a ser las obras que van a ir a solucionar servicios básicos de cada uno de sus municipios, que es una escuela, que es un hospital, que es una ruta, que es una cuadra de pavimento, que es una vivienda nueva, que es una plaza, que son iluminación. Todo eso contribuye a tener una mejor provincia, a tener más empleo, pero sobre todo empezar a sanear ciertas desigualdades que teníamos. ¿Eso va a ser con fondos de la provincia o fondos de la nación va a asistir a la provincia para Son que...? fondos nacionales y fondos provinciales. Los fondos nacionales, obviamente, que fueron gestionados por la provincia, muchos de los fondos nacionales ingresan al Tesoro Provincial y se desembolsan para obras que se licitan, pero también con fondos provinciales, que hace que nosotros, obviamente, 165.000 millones de pesos, 2022 y 2023, sean destinados a obras. Esto es un proceso de trabajo muy grande, porque para que 69 intendentes, y si vos lo vas a conocer muy bien, vengan a sentarse en un acto, a firmar un acta, significa que hubo mucho trabajo de atrás, de muchísimo consenso. Yo he trabajado con los equipos de los 69 intendentes para poder diagramar cuáles son las prioridades de cada municipio. Y nos pudimos poner de acuerdo. Obviamente con diferencias, obviamente muchas veces con que se querían financiar algunas cuestiones y nosotros consideramos que otras eran las prioridades, pero con los 69 intendentes llegamos a un compromiso y a un acuerdo. Ahora, ¿qué grado o qué porcentaje de cumplimiento hay de todos esos, Santiago? ¿100%, 60%, 70%? Nosotros comenzamos ahora este proceso 2022. Lo que hicimos fue hacer un trabajo técnico muy inteligente y muy honesto de que las obras que estaban en ese acuerdo de compromiso son obras que tienen garantizado el financiamiento sin importar lo que suceda en la Argentina, que tienen ya los recursos disponibles nacionales, que ya tienen los recursos disponibles de la provincia y que nosotros nos hemos comprometido que en el presupuesto 2022 y en el presupuesto 2023 estén cada una de las obras detalladas para que obviamente los intendentes estén tranquilos de que si nosotros decimos que vamos a ampliar un hospital o vamos a refaccionar una escuela, eso esté garantizado. Eso es importante, ¿no? Yendo a otro tema, es político, económico y político, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte en esta mesa y hablar un poco de lo que nos preocupa a tantos y en estos últimos días mucho más todavía con los piquetes, con los acampes, con los reclamos, con esta tomada prácticamente de las 4 calles que circundan a la plaza central de la ciudad de Resistencia, todo el tiempo, todo el día, y que ahora se está extendiendo a las avenidas, a los costados de la Casa de Gobierno, por todos lados. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, la verdad que termina siendo muy penoso la situación de ciertos reclamos que muchas veces son válidos. Sí, sin duda. Pero los reclamos son de las personas y tenemos que poder intentar separar a los dirigentes de muchas personas que tienen grandes necesidades. Y lo que pasa muchas veces en las grandes ciudades de nuestro país, no solo pasa en Resistencia, porque eso creo que la sociedad lo sabe en general, los cortes son acá en Resistencia, en Corrientes, en Posadas, en Rosario, en Buenos Aires y en cada una de las grandes ciudades. Ahora, lo que no podemos permitir más es que ciertos dirigentes, que muchas veces no pueden explicar de dónde tienen los ingresos que tienen, de cómo extorsionan a las personas que tienen en su organización, y que la justicia, de alguna vez, tiene que tomar ciertas cartas en el asunto para poder empezar a destrabar y que la gente viva más tranquila. Porque no solamente el que circula en la plaza central de Resistencia tiene problemas de tránsito y tiene un derecho que tiene que ser garantizado por la justicia de poder transitar libremente. Pero también hay un montón de personas de organizaciones sociales que también necesitan tener un ingreso razonable, poder trabajar y que muchas veces se encuentran dentro de esas organizaciones con dirigentes que no piden en beneficio de esas personas. Entonces, creo que ha sido un llamado de muchos gobernadores y también de muchos dirigentes al Poder Judicial, porque esta circunstancia en donde 2 derechos se encuentran en disputa, existe un Poder Judicial que muchas veces no da respuesta, que muchas veces no se encuentra revalorizados en el sentido de que los políticos que se presentan a elecciones los tiene que volver a votar el pueblo. Ahora, a los jueces que están en ciertos lugares pasan 5, 10, 15, 20 años
y muchas veces no quieren tomar las decisiones que corresponden para que vivamos en una sociedad un poco más tranquila. Yo sé que es muy complejo, porque esto empieza ya en el 97 en Cutralcó y una provincia del norte, ¿no es cierto?, como un reclamo genuino por el desempleo. Entonces todavía empiezan a hacer los piquetes y esto comienza a ser usado por algunos políticos, y ahí comienza el clientelismo político de uso de estos grupos para ganar elecciones que después se empiezan a conformar en ONG, alimentan la ONG. Esto fue una idea, creo que de la Graciela Meijide en su momento, en la época de la Rúa, ahí es donde se desarrolla toda esta cuestión, y ahí le perdieron el control, comienzan a tener poder propio, y ahí es donde ya son verdaderas organizaciones que demandan y exigen. Y dentro de estas organizaciones están estos tipos inescrupulosos que se aprovechan de la gente que necesita. Ahora, hemos visto entre las cámaras de televisión pasando, quién iba a las manifestaciones o no, testimonios donde dice que están trabajando. Este tipo de cosas genera no sé si rencor, mal humor. Hay mal humor en la población. Y un tipo que viene a laburar, un tipo que abre el negocio y todos los días tiene las calles cerradas, le están pegando en el bolsillo. Totalmente. Pero creo que hay que ser muy claro. La situación económica lleva a que un montón de personas estén en cierto grado de vulnerabilidad, sí, y el Estado tiene que ocuparse de eso. Pero también es cierto que un montón de organizaciones sociales, cooperativas, hacen un excelente trabajo. Nosotros vimos el otro día, por dar un ejemplo tal vez conocido, que una gran cantante joven que se llama María Becerra, que se fue a premios internacionales, sí, en los Grammy, vestía un vestido de la provincia del Chaco. Bueno, ese vestido estaba hecho por una cooperativa textil de un montón de trabajadores, sí, y trabajadoras de hace muchísimo tiempo. Y hay trabajadores sociales, organizaciones sociales que hacen un trabajo para la comunidad enorme. Ahora, los que vemos en la plaza no son esas organizaciones. Son a veces muchos dirigentes que tampoco están avalados por el poder político y mucho menos por el poder ejecutivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y es un llamado también creo que tenemos que hacer todos porque hay mucho cansancio, y sobre todo nuestro partido político, el Frente de Todos, el Partido Justicialista y el peronismo en general, si tiene un compromiso es con los trabajadores. Nosotros defendemos a todos los que se levantan tempranito, van a una obra, van a un comercio, van al servicio público, que son a quienes nosotros defendemos y por los que nosotros trabajamos todos los días para que tengan un mejor salario. Ahora, nosotros no somos parte de un montón de dirigentes de organizaciones sociales que muchas veces hacen estas cuestiones para desestabilizar los gobiernos, y lo que más me sorprende es la justicia en silencio, callada, sin dar ninguna respuesta, porque muchas veces, como dije al principio, si hay dos derechos en disputa, el que, o por Constitución y por un montón de leyes, tiene que dirimir el Poder Judicial. Sí, sin ninguna duda, para un lado o para el otro. Ahora, escuché en algún lado que están habiendo proyectos de reemplazar los planes sociales por herramientas, por capacitación, por desarrollos de cooperativas, de entidades, para ir captando mano de obra, porque alguna vez estuve hablando con la gente, no hay mejor pagador que el tipo que no tiene guita. Totalmente. El pobre es el tipo que va y pone, dale la posibilidad a un tipo nodio que ocupe un terreno, dale la posibilidad, vos no habías nacido, antes estaban los loteos sociales, donde te agarraban 3, 4, 5 manzanas, abrían 2 calles, no pedían nada más, ¿viste? Y le daban la posibilidad al laburante de que compre terreno por 1.000 pesos por mes, por ejemplo, o 500 pesos por mes. Ese tipo era feliz, tenía su propio terreno y lo estaba pagando con el sudor de su frente. Hoy tiene que ir a ocupar un terreno porque no lo consigue. Entonces, habría que haber un retorno a esos grandes planes que había antes, recuperarlos y avanzar. Totalmente. Y sirve también de medidas económicas que no dejen rehenes a los más vulnerables. Nosotros, no quiero adelantar, el día lunes vamos a estar lanzando un paquete de medidas muy importante con el gobernador. El punto central tiene que ver con el empleo informal. Sí. Tiene que ver con un subsidio muy grande a las empresas y particularmente al trabajador para que formalicen los empleos y sobre todo para transformar 30.000, hoy nosotros tenemos 30.000 becados o con la renta mínima progresiva en la administración provincial, que nuestra idea es que cada uno de esos que hoy hacen un trabajo puedan estar formalizados en una empresa o en el sector privado para que, como decís vos, realmente tengan una dignidad en su salario, de llevar su sueldo y puedan construir su vivienda, puedan llevarle el plato de comida, las 4 comidas a su familia, porque de eso se trata.
Yo coincido de que hay que tomar política económica y decisiones de política económica que van a ir torciendo la situación. Ahora, también creo que, como dije al principio, insisto, hay ciertos poderes que tienen que legislar y tomar decisiones para que los derechos de un montón de ciudadanos, cuando estamos transitando, no se vea perjudicado. Sin duda, hay cosas que se han bastardeado. La cultura del trabajo se bastardeó. Una familia que nadie trabaja, los chicos no tienen ni la formación de la responsabilidad horaria. ¿Viste? Porque le da lo mismo las 10 que las 11, las 5. Y de pronto le das trabajo. Tengo amigos que le han dado trabajo a chicos de familias que no tienen laburo y les cuesta hacerles cumplir el horario. No tienen formación horaria. Esto es una minucia dentro del contexto de dificultades que tiene un chico para poder incorporarse al sistema laboral formal, ¿no es cierto?, donde se tiene que capacitar y todo lo demás. Falta capacitación, falta orden, falta un montón y falta, yo creo, una cierta flexibilización laboral que permita a la gente tomar. Vos tomás un tipo y seguimos con la doble indemnización. Un tipo con todas las dificultades que tomás, a veces no lo podés tener a los 90 días, a los 90 días lo tomaste antes, el tipo se va con 2 testigos, te denuncia, aunque lo tuviste a prueba. Es todo un conflicto que hace que la gente que puede llegar a tomar 1, 2 o 3 empleados no los tome. Totalmente. Creo que hay momentos donde esas ciertas medidas sirven. La doble indemnización sirvió, por ejemplo, en momentos de pandemia para que ciertas empresas grandes puedan dejar, porque imaginemos en una situación de pandemia como la que tuvimos, y si las empresas grandes por rentabilidad dejaran a muchas familias sin comer, eso no hubiese sido una buena decisión. Entonces, nosotros pudimos sostener el empleo en momentos de pandemia. Ahora, como dije, la política tributaria en Argentina tiene que tener sostenibilidad hacia adelante, tienen que saber qué impuestos tienen que pagar cada una de las empresas, para que de esa manera hoy puedan tomar ciertas decisiones que van a impactar en el futuro, obviamente. Pero si hay algo que tenemos que hacer quienes tenemos decisiones de política económica es todos los mayores recursos que tenemos del Estado con un único objetivo, que es tener más empleo privado registrado en los comercios, en las pymes, poder darle los créditos necesarios, porque necesitamos que la informalidad baje, porque es la mejor manera de contribuir a una sociedad mucho más justa. Sin duda, pero esto está absolutamente concadenado con mayor producción y más exportación. Totalmente. Y si no hay posibilidades de aumentar la producción... Hay que dar todos los incentivos para que eso suceda. Si no, es imposible. No, entonces tiene que haber reformas, ¿no es cierto? Ahora, ¿vos crees que este tipo de reformas que vos las conocés, que la gente en general sabe de una u otra manera que las cosas deben de hacer así, pueden ser posibles sin un consenso político abarcativo entre empresarios, sindicalistas, trabajadores, representantes de la sociedad, ONG y todo? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que la decisión de vuelta del acuerdo con el fondo fue un acuerdo tácito entre casi todos los partidos que integran la Cámara de Diputados y de Senadores, con una visión hacia adelante, pero los que tenemos que tomar las decisiones son los que fueron electos por el voto popular en este momento, los que tenemos que tomar decisiones de política económica, y que cuando las decisiones tengan su fruto positivo, seguramente muchos más de sectores lo van a acompañar que hoy tal vez se niegan a acompañarlo. Sí, sin ninguna duda. ¿Vos creés, otra de las cosas que está reclamando el Estado y que sabemos que se ha tratado también con el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, es achicar los gastos políticos? Es decir, sabemos, una de las instancias acá se paró ya hace algún tiempo atrás, la incorporación de más gente en la administración pública. Creo que en el gobierno de Coqui fue, no sé si o en el gobierno de Pepo, no sé cuál, pero ya se paró la incorporación de gente. Parece que la solución a las crisis es seguir tomando empleados en la administración pública. Y esto, en vez de solucionar, termina empeorando, porque esto genera mayor carga impositiva a ese selecto grupo de personas que están bancando todo o sometidos a tanta presión para bancar los que no pagan. Totalmente. Nosotros, desde el año 2019, el 10 de diciembre de 2019, en la administración pública una baja de cantidades de empleados públicos. Por edad, entonces. Nosotros necesitamos tener un horizonte, nosotros nos hemos comprometido que cada vez que enviemos una ley de presupuesto, la cantidad de empleados va a ser menor a la del año anterior. Esto da muchas perspectivas. Sí tenemos un trabajo que hacer de quienes están de manera irregular, muchas veces contratados por el Estado, puedan tener su regularización, porque eso ayuda también a que tengan un salario mejor, una jubilación mejor hacia adelante, y también necesitan su dignidad.
Entonces, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos en las provincias, nosotros hoy, por suerte, tenemos una provincia ordenada, donde tenemos superávit fiscal, tenemos superávit financiero, tenemos a una provincia desendeudada y con el mayor gasto de capital en inversiones de obra que tuvimos en la historia de la provincia. Si nosotros lo que necesitamos es que esa matriz se pueda mantener en los años para permitir, obviamente, como vos decís, que mayores gastos de inversión no se traduzcan en mayores impuestos a los contribuyentes. Teniendo una provincia ordenada con superávit primario y con superávit fiscal, nosotros no necesitamos aumentar impuestos para hacer obras. Claro, correcto, ¿no es cierto? Porque parece ser que la única solución que hay ante las situaciones difíciles no es el estudio exhaustivo, la creatividad, la necesidad de enchufarse, de formar cosas, sino es aumentemos un punto. Vamos, 163 impuestos pagamos lo que pagamos, entre provinciales, nacionales y tasas municipales. Y municipales. Es un verdadero disparate. Vos agarrás una boleta y si tenés 10 o 15 impuestos no sabés de qué son. Y le siguen cargando y cuando hay dificultades le agregan otro impuesto o aumentan los que están. La revalorización de las propiedades en Buenos Aires fue el 400%. Yo no digo que estaban magras o flojas o reducidas, pero 400% de aumento es mucha plata en un momento como este. Sí, total, pero también en este momento quienes más tienen son los que más tienen que aportar también. Eso es tener una matriz tributaria más progresiva también. La evaluación de los inmuebles no la pagan todos. En la Argentina, claro, bienes personales paga el 1% de la población. Entonces, también tenemos que poder llevar un mensaje correcto de que ciertos impuestos muchas veces son progresivos, que son beneficiosos para la sociedad, que lo pagan muchas veces los que obviamente tienen mayores recursos. Lo que no podemos hacer es ahogar a nuestros comercios, a nuestras pequeñas, a nuestras medianas empresas, que hacen un esfuerzo enorme por poder sostenerse y son quienes hoy nos ayudan a generar el mayor empleo que necesitamos hacia adelante. Te voy a dar los 2 minutos que me quedan, ¿no es cierto? ¿Salimos o no salimos? ¿Qué hacemos mañana? Porque lo que la gente necesita es una cuota de fe, necesita esperanza, necesita expectativa que hoy no las tiene. Bueno, creo que lo más importante que tenemos que hacer todos en este momento es trabajar el sector público y el sector privado de la misma forma. Nosotros el día lunes vamos a estar con el gobernador lanzando un paquete de medidas muy importante en términos económicos que lo hemos consensuado con el sector privado, que hemos escuchado a cada sector, que hemos escuchado al sector de la construcción, al sector pyme, al sector industrial, al sector agropecuario, al sector ganadero. Y vamos a lanzar un paquete de medidas de más de 5.000 millones de pesos que va a permitir, por lo menos a la provincia del Chaco, sostenerla en el crecimiento que tuvimos el año pasado. Y creer, obviamente, y trabajar en el crecimiento de la Argentina con el objetivo principal que tiene toda política económica en este momento, que es crear trabajo y tener un plan antiinflacionario. Creo que la política económica nacional va a tomar algunas definiciones también para que ese sendero se pueda transmitir, pero también tenemos gobernadores como el gobernador Capitanich y sus pares que están conformando también la Liga de Gobernadores para poder obviamente llevar a la mesa nacional ciertas medidas que tenemos que tomar para poder estabilizar la Argentina. Que así sea, porque es absolutamente necesario darle, como te dije, una cuotita de luz a la gente que está trabajando, que sigue apostando al país y que está de alguna manera cifrando expectativas, no para nosotros que ya estamos grandes, sino fundamentalmente a los chicos que están tan decepcionados por la situación que estamos viviendo. Tuya es la responsabilidad, tienen una gran responsabilidad para que esto sea cierto, ¿no? Totalmente, hay que llevar mucha esperanza, mucha tranquilidad y creo que el trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público puede sacarnos de esta situación de inestabilidad y que tenemos, la verdad, que mucho a contribuir por la Argentina porque somos una sociedad rica, nuestro mayor valor agregado son sus trabajadores, son sus empresas y creo que ahí tenemos que aportar y seguir trabajando en conjunto. Señores, nada más, se me acabó el tiempo. Me parece que fue como primer programa de este nuevo ciclo de desafío lleno de respuestas y posibilidades. Por lo menos así lo evalué yo. Nos vamos el próximo jueves con más desafíos.
nueva vía para comunicarte con el gobierno. Hipita, el chatbot de gobierno, podrá responder tus consultas sobre trámites, vivienda, empleo, información sobre COVID-19 y eventos. Envía tu mensaje al 3624 30 0002 y despeja tu consulta. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.